amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Y como el tiempo es oro y está aquí con nosotros el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y tenemos muchísimas preguntas, le damos la bienvenida a Estados Unidos y a México y saludamos rápidamente. Marco Antonio Mario, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe, ¿y usted? Buenas noches, Mari Carmen, Marco, gracias. Bueno, pues aquí está con nosotros Arturo Herrera. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. El paquete, yo diría que ha sido 2020, ha sido bien recibido por todos, por el sector privado, por las agencias. Ahorita hablamos con la analista soberana de Moody's, no hay el más mínimo riesgo de que le bajen la calificación a México. Yo creo que es un logro tuyo, sin lugar a dudas, de tu equipo, pero todo el mundo critica o criticamos que fuiste o eres demasiado optimista en las expectativas económicas y en la meta de producción de Pemex. A ver, platícanos. Mira, hay dos temas asociados a Pemex. Lo importante es el ingreso, y el ingreso es precio por cantidad. Es cuál es la producción y cuál es el precio que está estimado. Déjame empezar por esto segundo. El precio promedio que ha tenido la mezcla a lo largo del año es de $57 por barril. La etapa final de preparación del presupuesto se da en agosto, y justo cuando teníamos el presupuesto listo, hubo la enésima amenaza del presidente Trump de aumentar los aranceles a China, y el precio de la mezcla bajó de 55 a 47. Entonces nosotros tuvimos que corregir todo, y así fue presentado el presupuesto con un precio de 49. Pero el viernes cambiaron las cosas nuevamente, hubo un conflicto, se acrecentó el conflicto con Irak, parece que se van a arreglar las cosas entre Estados Unidos y China, o que no van a ser tan complicadas, y el precio hoy está en $57 por barril. De tal forma que efectivamente la plataforma podría estar un poquito optimista, y ahorita hablamos de ella, pero el precio está por la parte conservadora, muy conservadora, si lo vemos cómo están hoy los precios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos decir de la plataforma? Bueno, la plataforma se había venido cayendo desde el 2004 hasta enero del 2018, al pasar de 3.4 millones de barriles por día hasta 1.9 millones de barriles. En el último año, en el 2018, que son 11 meses de la otra administración y un mes de nosotros, cayó casi 300,000 barriles por día en un año. Eso quiere decir que venía cayendo a lo largo de 14 años, y el último año la caída fue más pronunciada. Entonces, esa dinámica ya se cambió. Lo que Pemex hizo fue, primero, detener la caída, estabilizar la producción, y ya está aumentando la producción. La gente está viendo ese incremento con respecto a la plataforma que hay hoy, pero nosotros ya estamos esperando que la plataforma va a aumentar incluso en los últimos meses. ¿Por qué está aumentando la plataforma y por qué el estimado de nosotros, ¿no? Primero, hay un cambio de estrategia de Pemex, donde está invirtiendo hoy sobre todo en aguas someras y en tierra. De ahí esa es la forma, no hay ningún secreto cómo paró la caída en la producción. Se tiene que seguir invirtiendo en aguas profundas, pero eso es otro tema, y eso va a dar producción en 15 años, ¿no? Hay que preverlo desde ahora, pero es un tema del 2035. Ajá. La segunda razón es que parte de la caída de Pemex se explica porque Pemex no estaba invirtiendo. Para invertir cuesta dinero y nos está costando. Le vamos a meter 86,000 millones de pesos a Pemex, 46,000 millones de pesos a través de una inyección de capital directa, y 40,000 millones de pesos al bajarle la carga tributaria del DUC. Eso quiere decir que un ingreso que ellos tenían lo van a poder mantener como utilidad e invertirlo, ¿no? Y yo diría el último tema que hay relacionado con Pemex es que hay una serie de campos que están parados, que si se explotaran tendrían una utilidad para el Estado, pero no para Pemex. ¿Eso qué quiere decir? Que si Pemex abre esos campos y los explota, los impuestos que les cobramos a Pemex son mayores que la utilidad con la que se quedaría, entonces pierde. Y lo que ya acordamos con Pemex es que en esos le podemos hacer un traje a la medida, cambiarle el tratamiento tributario. Hoy nosotros, dado que los campos están cerrados, no recibimos ningún ingreso, y entonces si hacemos esa migración, que es el nombre técnico, Pemex podrá explotar esos campos y nosotros recibiremos algún ingreso.
Arturo, estamos platicando con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Arturo, otro tema que ha generado mucha expectativa, y esta sí es una expectativa muy positiva, es que se ha entendido, se ha interpretado que podrían reanudarse las rondas petroleras, los farm outs de petróleos mexicanos, que como tú lo acabas de mencionar, son inversiones que se realizan y que tienen un ciclo económico de largo plazo. Se está pensando en esto para llevar adelante y en el tiempo poder no solamente cumplir con esta meta de producción, sino que se pueda ampliar a través de los años. Mira, Pemex está claramente explorando cuáles son los diferentes mecanismos de asociación que puede tener con el sector privado. Lo que nosotros entendemos es que estos contratos CECIES, que son muy similares a las asociaciones públicas privadas, tiene identificados 15 de ellos que piensa lanzar entre noviembre y los primeros meses del año que entra. Esos son los que están en puerta. Tiene identificados 100 de ellos, entendemos. ¿Sí? Sí. Ahora, estos son más como los contratos de APP tradicionales, no son estrictamente como los farm out, etcétera, donde hay donde lo que se está compartiendo es la ganancia de capital. Pemex ha estado enfocado en estos temas de estabilizar la producción, empezar a echar para arriba, etcétera. Lo que sigue ahora, y va a ser parte del proceso de reflexión que ellos van a tener que hacer de manera interna, nosotros participaremos y lo escucharemos porque somos miembros del Consejo, pero ellos tendrán que ir decidiendo los tiempos, es cómo va a ser la estrategia de largo plazo. Y la estrategia asociada a aguas profundas es complicada. Yo decía hoy en la mañana en algún otro foro que el porcentaje de bateo en aguas profundas es de entre 0.20 y 0.25. Eso quiere decir que cada 5 pozos que se están tratando de explorar, solamente uno o uno punto y tantos, uno poquito, tiene petróleo. Pero además es un proyecto de muy, muy largo plazo. Más o menos las medias en la industria, y claramente pensadas para México, es que se tarda 7 años la exploración, 3 años el desarrollo, y es hasta el 10º año cuando se empieza a producir petróleo. De tal manera que la estrategia de inversión en aguas profundas es importante, tiene sus retos, pero no es algo que le va a dar ingresos ni a esta administración ni prácticamente a la que sigue. Pero si queremos que le empiece a dar ingresos al país en el 2032, hay que empezarlo a hacer en algún momento. Ahora, por otro lado, hay una lección interesante de esto, y que es una lección para quienes diseñamos políticas públicas que debemos recordar. A veces hay muchas reformas que tienen resistencia. Yo diría casi cualquier reforma tiene resistencia. Y la tentación para los servidores públicos es sobrevender los posibles resultados de la reforma. Si ustedes recordarán, cuando se planteó la reforma energética, se producían 2.3 millones de barriles por día en el 2013-2014, y se prometió que iba a haber 3 millones de barriles en esta época. Pues llegamos a 1.6, casi la mitad. No solamente no aumentó la producción, sino cayó. Cuando uno habla con las empresas que están involucradas en aguas profundas, ellos los que dicen, nosotros nunca pensamos que íbamos a producir ahora. Y porque explican, el ciclo es un ciclo muy largo. Yo creo que no se le hizo un gran favor. No sé cuáles hubieran sido las condiciones para pasar la reforma si no eres optimista. Pero yo creo que es una buena lección en el sentido de que hay que ser optimista, pero hay que ser cuidadoso, si no uno le puede hacer daño a lo largo del tiempo a estas reformas. Al respecto, así es. Estamos platicando con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, sobre el paquete presupuestal 2020. Llamó la atención, lo comentaba al principio Mari Carmen, Arturo, llamó la atención, es prudente, responsable en finanzas públicas, te está garantizando estabilidad, no hay endeudamiento, esto desde luego da garantías. Sin embargo, la estimación del crecimiento, otra vez con un presupuesto tan ajustado, ¿cómo le vamos a hacer para lograr alrededor del 2%? Mira, hay 3 o 4 razones con las cuales nosotros llegamos a ella, ¿no? Una, para ser completamente francos, es un efecto aritmético. Si tú creces un poquito el año previo, o sea, la tasa de crecimiento es mayor cuando la base es más baja, ¿no? El segundo
Por ejemplo, los programas sociales, que son programas que como van dirigidos a la base de la pirámide de ingresos, la propensión marginal al consumir es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las personas que lo reciben se traduce casi de manera inmediata en consumo. Y esos programas ya vienen encarrerados, costó mucho tiempo sacarlos en el primer año. Un tercer punto, que es algo en lo que yo he venido insistiendo, es que, y pusimos una frase muy cuidadosa, pero que tenía una gran intencionalidad en los criterios generales de política económica, y que decía que cuando nos referíamos al gasto teníamos que asegurarnos que se ejerciera de manera oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un eufemismo para decir que no puede haber subejercicios ni puede haber retrasos. Desde enero. No los debe haber en general, pero no los debe haber en particular en un proceso económico en donde estás habiendo una desaceleración. Y la forma en la una de las formas en las que queremos garantizar esto... Oye, Arturo, tenemos aquí una guillotina que aunque sea secretario de Hacienda aplica. No, nosotros hacemos lo mismo por el lado del gasto. Regresamos. Porque la guillotina nos come. No se vaya. Nos comentabas, Arturo, del tema del crecimiento. Está en un rango de 1.5 a 2.5, alrededor del 2 para el siguiente año. Y nos decías que tú sí crees que se va a lograr esto, que hay una base baja de la cual se parte de crecimiento, es más fácil, que hay programas sociales de consumo. Nos decías, ¿y tercero y cuarto? Estamos adelantando las licitaciones ya desde este año. Es decir, si nosotros adelantamos la licitación desde 2020, y esto es algo que se puede hacer, la sacamos, digamos, para poner un ejemplo, la semana que entra, recalendrizas gasto, claro, y se falla el 1 de octubre, ¿no? Nosotros solamente la podemos empezar a pagar y a recibir esos bienes o servicios a partir del 1 de enero. Pero la empresa que gana el concurso empieza a contratar trabajadores, a comprar insumos, a comprar maquinaria. ¿Desde enero, febrero? No, desde ahora, porque ya sabe que tiene el contrato. Entonces, lo que estamos buscando con esto es que el presupuesto del 2020 empiece a tener un impacto en la actividad económica, incluso desde ahora, ¿no? Esta es una de las grandes apuestas que estamos teniendo. Hay algunas otras cosas que queremos hacer, pero déjame serte muy franco cuál es lo que nosotros creemos que puede ser lo que la lleva de un lado o del otro. Y es la aprobación de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Vamos a 3/4 partes de ello. Yo he hablado permanentemente con nuestra parte, los canadienses siempre nos ratifican que están listos a aprobarlo en el momento que se necesita. Hay una discusión ahorita, yo diría sobre todo con el ala de izquierda del Partido Demócrata, que quieren asegurarse que la reforma laboral que se aprobó en México se va a implementar. Y ese es el quid de la negociación. Si se aprueba, esto cambia completamente las reglas en las que estaríamos operando, porque en un contexto en que hay una serie de conflictos internacionales muy fuertes y que además hay incertidumbre, hasta hace 2 días pensábamos que no sabíamos cómo iba a salir el Reino Unido de la Unión Europea, pero pensábamos que iba a salir el 30 de octubre, ya ni siquiera eso es claro, ¿no? El conflicto entre Estados Unidos y China, el que haya una área con certeza y certezas enfrente cambia completamente las condiciones. Y de lo que sí sabemos es que el conflicto de Estados Unidos y China no es un conflicto coyuntural, probablemente va a ser un conflicto de más largo plazo. Y eso va a requerir que las cadenas de valor de la producción y de realizaciones comerciales que van hacia Estados Unidos probablemente van a tener que cambiar de lugar. El lugar natural es México, pero el lugar natural es México si tenemos el tratado, porque no se trata de que pasen una incertidumbre de China a una incertidumbre a México. Entonces, el tratado es uno de los anclajes sobre los cuales nosotros estábamos haciendo esta estimación. Arturo, la parte fiscal, a mí hay un tema y lo publiqué en Twitter que no me gustó nada, porque creo que afecta a la Secretaría de Hacienda a un amplísimo sector de la población que sí ahorra en unas cuentas de ahorro que les pagan 3-4%, que de por sí son negativas en términos reales, no ahorran en CETES directo, y que les vas a retener o le va a retener Hacienda ahora el 1.45 sobre su tasa. Les van a dejar una tasa, o sea, por ahorrar le van a dejar 2-3%.
A nosotros los que sí hacemos declaración de impuestos, pues no nos afecta porque esto que tú no retiras lo descontamos del pago de impuestos. Pero al trabajador que gana 10 pesos o 20 pesos y va y los mete en una cuenta de ahorros, que hay muchas, de Bancomer, de Santander, ahí se le va a dar en la torre porque ese no hace declaración, no tiene manera de hacer, o es cautivo. O es cautivo y trabaja no sé, gana 10,000 pesos, la empresa le hace la declaración. Ese le vas a afectar. No me gustó la parte fiscal, creo que qué bueno que todo el mundo pagamos impuestos, hay que pagar impuestos, pero ahí digo, el ahorro, no hay ningún estímulo para ahorrar, ninguno. No, pero yo te diría, ese ni siquiera es un cambio. Eso ya está previsto en la ley. Te voy a decir por qué se está viendo que está cambiando esta parte. Porque lo que en México, como en la mayor parte de los países, el impuesto a las ganancias por interés se cobra sobre el interés real, no sobre el interés nominal. Entonces, te doy un par de ejemplos. Pensemos en hace un año. Hace un año, la tasa de interés era 8%. Ajá, acuérdate, el Banco de México subió a 8.25 en diciembre, en la Junta. Sí. Entonces era 8%. Pero la inflación era cercana a 5%. De tal forma que el interés real es 8 menos 5, era 3%. Sobre eso es lo que se estaba cobrando el impuesto. A quienes ganaban el 8, pero ¿qué pasa en las cuentas de ahorro que pagan el 5? Pero la tasa de interés real está aumentando de cualquier forma al haber cambiado la inflación. Y eso ya está en la ley. Lo único que estamos haciendo es aplicar lo que ya existe en la ley e irlo actualizando por ese mecanismo. Y primero, como tú decías, ese es el primer punto. El segundo punto, que como tú señalabas, en realidad es una retención temporal. La gente puede deducirlo. Lo que sí es muy importante, y eso es algo que estaba implícito en tu tema, es cómo tenemos que buscar, y eso va a ser motivo en algún momento lo venimos estudiando con mucho cuidado, de cómo asegurarnos que las personas tienen instrumentos de ahorro adecuados. Sé que estuvo Abraham Vela aquí hace rato. Los mexicanos ahorramos poco y ahorramos todavía menos para el retiro. Sí, entonces, eso es algo sobre... Y no hay estímulos, ¿no? Y te van a retener el 1.4. Mira, no, yo no creo que ese es el problema. Yo creo que no necesariamente tenemos una cultura para ello. Yo he vivido en 2 temporadas distintas fuera del país, y hay muchas cosas que fueron sorpresivas para mí, que funcionan diferente en México, pero probablemente una de las más sorpresivas fue que la gente que eran mis colegas tenían una idea muy clara de cuánto tenían en el equivalente a su Afore, tenían una idea de cuál era el portafolio en la que sus Afores estaba invirtiendo, tenían un manejo cultural. Sí, yo que soy el secretario de Hacienda no lo sé, no sé, ¿no? Entonces, es algo, olvídate de la... Claro, yo no sé dónde está mi Afore, ¿no? Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que hacer. Pensionista. Sí, pero una cosa, pero no es el portafolio que tiene invertido, ¿no? Sí, no sé lo que... Claro. Y lo que tenemos que hacer tenemos que hablar de manera muy franca de por qué estas cosas son importantes y dar una vía de ahorro que sea factible. Para nosotros, y tú lo mencionaste muy de pasada, está el tema de CETES directos, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que algo que ya está disponible para todos, que da una tasa de interés de 8%, ¿no? Lo que necesitamos es que la gente lo utilice. Lo que es curioso es que el instrumento está ahí, y la alternativa entre invertir en un CETES directo, que es 8, o ahorrarlo en una cuenta de ahorro, es prácticamente 8 contra nada, ¿no? Sí. Y el instrumento está ahí, ya que salgamos que salgamos del presupuesto, es algo en lo que tendremos que poner en Arturo, déjame regresar un poco al tema de Pemex, porque Pemex es como un foco de preocupación entre los analistas, las calificadoras, y nada menos ayer alguna de ellas señalaba que está entre los ángeles, que podrían ser un ángel caído. Dicen porque podría perder podría ser degradado. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Pemex está lejos de esa posibilidad? Porque además, implícitamente podría afectar la nota soberana. Mira, Pemex claramente tiene una serie de retos, los cuales están siendo abordados ya, ¿no? El primero es, como yo te decía, la caída de la plataforma ya cayó. Pemex está sobreapalancada. Entre el 2012 y entre el 2018, la deuda de Pemex pasó de $50,000 millones
107 mil millones de dólares. Es decir, sí, es la petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Sí. Todos estamos preocupados, ¿no? Y luego tiene una serie de vencimientos de la deuda que son relativamente de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El problema hay que resolverlo a pedazos. En la parte de la producción, la empresa ya está empujando. Le estamos dando nosotros recursos en el presupuesto para que pueda seguir invirtiendo. Y lo que sigue hacer es un manejo de pasivos para asegurarnos que una parte importante de los vencimientos que tienen ahorita sean después. Y entonces una de las preocupaciones no estar ahí. Y después lo que sigue es explicarlo. Porque en estos temas financieros y de calificaciones no basta con hacer las cosas bien, hay que explicárselas a los mercados, hay que explicárselas a los inversionistas, hay que explicárselas a las calificadoras y hay además que explicárselas en el lenguaje que ellos entienden. Sin dudas. Oye, se está quejando mucho la iniciativa privada de la inversión fija que va a mantener el gobierno, que es muy baja. Dicen que es una inversión de las más bajas que hemos tenido y que esto les preocupa en sobremanera. Y 2 minutos porque se acaba. A mí lo que me preocupa es los niveles tan bajos de inversión a los que hemos llegado. En el 2018, que es el último año que tenemos cerrado, fue 2.9% del PIB, la más baja en muchísimos años. Estamos cambiándolo, o sea, estos recursos que van a Pemex son para inversión. Hay una serie de proyectos muy específicos, pero también hay una serie de proyectos que, dado que tenemos recursos limitados, los vamos a ir haciendo con socios. Te doy 2 ejemplos rápido en menos de 2 minutos. El primero, por ejemplo, nosotros vamos a apoyar el Peribús de Guadalajara, ¿ah? Es una inversión de 6,000 millones de pesos. Nosotros vamos a poner 2,200 y eso es lo que van a ver en el presupuesto, pero la inversión es de 6,000 y los otros 4,000 los va a poner el gobierno del estado. No tenemos todo el recurso para invertir en carreteras, pero lo que vamos a hacer es un desdoblamiento de 6 carreteras que, a cambio de ampliar el plazo de las concesiones, ellos le van a invertir 18,000 millones de pesos en infraestructura en carreteras. Entonces hay forma de seguir logrando que la inversión en infraestructura aumente. Algunas son en el presupuesto, otras son fuera del presupuesto. Pues Arturo Herrera, secretario de Hacienda, un gustazo que estés aquí, que se repita. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Arturo. Como 1000 preguntas en el tintero, pero sabemos las guardamos que para la próxima. Muchísimas gracias.